te veo. ¿Dónde estás? Ahí estás. Bien, Milton. Bien, estaba pensando en lo frío que está Quito, igual que Buenos Aires. También donde hace bastante frío. Te iba a decir justamente eso. No creo que estemos a 6 grados porque ni en Buenos Aires están a 6 grados. Yo creo que Buenos Aires está a 9 grados centígrados y ya con bastante frío. Bueno, creo que estamos un poquito más. Ahí le faltó quizá un palito al 6 al lado. Bueno, ahora, porque en estos reportes de Hugo nos ha contado que está a 7 grados, 9 grados, sobre todo en la mañana, ¿no? Bastante frío. Hablando de eso, tendremos seguramente un enlace más adelante, pero ya estamos listos para empezar y les contamos también quiénes nos van a acompañar en breve. Estará con nosotros Erwin Ronquillo, secretario de Ecuador Crece Sin Desnutrición, para ampliar lo que ayer dio a conocer el gobierno y que lo ha calificado como su mayor legado de gestión, la disminución del índice de desnutrición en el país. Vamos a estar ampliando estas cifras en breve. Sin duda es una noticia con unas cifras alentadoras. Y vamos a hablar con la consejera nacional electoral, Elena Nájera. Sigue la polémica por el voto en el exterior. Ayer esa revelación que hizo el consejero José Cabrera sin duda fue escalofriante. Se mezclaron los votos de Europa con los de Latinoamérica. Entonces, ¿quién votó por quién es la pregunta? Vamos a conversar con la consejera más adelante sobre este y otros temas. Son las 7 de la mañana con 3 minutos y ya tengo el dato. Estamos a 10 grados centígrados en la capital de Argentina, Buenos Aires. Yo decía, va a haber un poquito más de calor en Argentina porque anoche el cielo estaba completamente despejado cuando Hugo nos informó. Y les cuento esto porque mañana es el gran día, el día del debut de la selección ecuatoriana en el inicio de las eliminatorias. Empezamos con -3, pero ahí vamos. ¿Qué falta decir? Difícil, pero no imposible, ¿no? Bueno, después de esta predicción meteorológica... Después de esta predicción meteorológica, aquí empezamos. Sí, la Fiscalía abrió una investigación previa por el delito de prevaricato en contra de Patricio Quimís, juez de Montecristi, de la provincia de Manabí, quien dio paso a una veeduría sobre la conformación de la Corte Constitucional ejecutada por el Consejo Transitorio. La entidad informó de esta decisión la noche de ayer después de recibir una denuncia de la Procuraduría General del Estado en contra del operador judicial. Además, la fiscal general Diana Salazar, frente a un pedido de información de la Corte Constitucional, responsabilizó al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana de contravenir el blindaje constitucional a las decisiones del Consejo Transitorio, incluido el concurso con el que ella llegó al cargo. Por eso solicitó a la Corte que se empleen todas las medidas adecuadas y pertinentes previstas en la ley para evitar su incumplimiento. Las decisiones del Consejo Transitorio, dotado de plenos poderes por la consulta popular del 2018, fueron blindadas por la Corte. Mientras la conformación de la veeduría que analizará la designación de jueces de la Corte Constitucional avanza, el máximo órgano de control y administración de justicia jurisdiccional solicitó información al respecto. La resolución ya fue apelada. La pretensión del Consejo de Participación Ciudadana de poner en entredicho la designación de la actual Corte Constitucional podría convertirse en su propia sentencia. De acuerdo al abogado constitucionalista José Chalco, el crear una veeduría para analizar el cese de la antigua Corte Constitucional y con ello la designación de los actuales magistrados es un claro incumplimiento de la sentencia del 7 de mayo de 2019, con la que se blindó las actuaciones del Consejo de Participación Transitorio, una causal que la entidad que ellos buscan cuestionar podría argumentar para una destitución. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y el juez, la Corte Constitucional, ya nos ha enseñado que sí destituye. El proceso de revisión por parte de la Corte Constitucional ya inició. A través de estos oficios, la Secretaría Técnica Jurisdiccional solicitó información detallada y pormenorizada respecto a la resolución que ordena la creación de una veeduría. Los pedidos se enviaron tanto al juez que emitió la resolución, Leiber Quimís Sorzosa, como a la Fiscalía General y al Consejo de Participación Ciudadana. En 24 horas se deberá enviar las copias del expediente completo de la acción de protección, así como un informe del estado procesal. Lo que indica que la Corte está precisamente iniciando
el proceso de seguimiento de cumplimiento de sus dictámenes. El pasado 24 de agosto, en atención a la acción de protección que presentó la ciudadana Betty Moreira Marcillo, el juez de la Unidad Multicompetente Penal del Cantón Montecristi, Leiber Quimis, dispuso que el Consejo de Participación Ciudadana cree una veeduría para que analice la designación de la actual Corte Constitucional. Aunque las inscripciones para conformarla arrancaron el lunes, al interior del Consejo se ha anunciado que la decisión se ha tomado de forma unilateral. Así lo expresó en un comunicado la vicepresidenta Nicole Bonifaz. Coincide en ello la consejera Michelle Calvache. El señor presidente, como es de conocimiento público y notorio, envió una sabatina de entre semana para mencionar que la veeduría ciudadana procede porque procede y esto acarrearía destituciones de ser el caso. Mientras tanto, la Procuraduría General apeló la resolución del juez de Montecristi. Con ello, el proceso será enviado al superior, es decir, a la Corte Provincial para los fines legales pertinentes. Los ciudadanos quisieron y solicitaron conformar una veeduría para revisar las actuaciones del Trujillato. Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, dijo que se daría paso de forma inmediata para la conformación de la veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el Trujillato. Anoche, Vera deslindó responsabilidades en la organización de esta veeduría. Así es, aunque en su momento dijo que daría paso a la conformación de la veeduría de manera inmediata para revisar los actos atroces cometidos, como lo escuchamos, dijo el Trujillato. Y él remitió a la Corte un oficio de 13 páginas en respuesta a este requerimiento del máximo órgano de control constitucional sobre el cumplimiento del dictamen que blindó las decisiones del organismo transitorio. Ahora asegura que solo acata la orden de un juez. Por último, solicita incluso a la Corte Constitucional que señale día y hora para ser escuchados en audiencia y que precise si deben desacatar la sentencia del juez de primera instancia. 7 de la mañana con 8 minutos. Hallazgos del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y de la Contraloría alimentaron las investigaciones de la Fiscalía sobre el manejo de recursos para la reconstrucción del terremoto de 2016. En la lista sobre precios, pagos por rubros no ejecutados y priorización de obras no esenciales. En manos de Fiscalía, un informe del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio elaborado en marzo de 2019, entregado en abril de ese año, en el que el organismo al mando de Julio César Trujillo, contra quien el correísmo enfila sus lanzas, denuncia entre otros peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Y en lista, obras con incremento de costos por millones de dólares, multas sin cobrar, subcontrataciones indebidas y otras irregularidades. Este tema en el Consejo anterior estuvo tapado. En mayo de 2019, Fiscalía recibe de la Contraloría un informe con indicios de responsabilidad penal sobre los contratos para la construcción del Parque Las Vegas en Portoviejo y el tramo de acceso al puerto de Manta, ambos financiados con fondos de la Ley de Solidaridad, que debían ser destinados a enfrentar las consecuencias del terremoto. En febrero de 2020, el Consejo de Participación Ciudadana, ya con nuevos integrantes, entregó otra denuncia a la Fiscalía, esta vez sobre la reunión realizada el 22 de mayo de 2017, 2 días antes del cambio de mando, en la que se priorizaron 584 proyectos sin el sustento técnico que evidenciara que se trataba de contratos urgentes. Entre esos, la construcción de la vía Manta-Coliza de 22 kilómetros, en la que se destinó 68 millones de dólares. Fue declarada prioridad. No era una obra prioritaria, que no era una obra que estaba afectada por el terremoto, que era una obra que estaba paralizada mucho antes del terremoto y es una obra que no se justifica. Este miércoles a las 8:30 de la mañana, Fiscalía formulará cargos por peculado contra Jorge Glass, ex vicepresidente, Carlos Bernal, ex secretario de la Reconstrucción, y Pablo Ortiz, ex gerente de Ecuador Estratégico, quienes participaron en la mencionada reunión. La justicia ecuatoriana sigue en deuda con Manabí con respecto a la reconstrucción. Lo recaudado por la Ley de Solidaridad más otras contribuciones fondearon los recursos para la reconstrucción con aproximadamente 3.000 millones de dólares, que en parte habrían sido destinados en proyectos que podían esperar, obviando la atención en salud, vivienda y educación, donde hasta la fecha, 7 años después de la catástrofe, aún hay mucho que hacer. Y de los recursos casi ya
no queda nada. El presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió 2 decretos ley bajo el carácter de económico urgente. Los cuerpos normativos que serán enviados a la Corte Constitucional pretenden institucionalizar el sistema de gestión de riesgos y desastres y mejorar los mecanismos de administración de los recursos públicos. Con el primer decreto se crearán herramientas para afrontar los efectos del fenómeno del Niño, mientras que con el documento sobre equilibrio, organización y transparencia de las finanzas se prevé reformar el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. A propósito del fenómeno del Niño, en Ecuador los organismos especializados recomendaron a las autoridades que evalúen la declaratoria oficial de este fenómeno para las próximas semanas. La recomendación surge porque el 28 de agosto pasado se registró el primer valor dentro del rango del niño activo. Así lo informó el Comité Nacional que monitorea el fenómeno climático para este mes de septiembre. Según el ERFEN, se prevé que la precipitación y las temperaturas extremas se mantengan sobre lo normal en las costas del Ecuador. Otros temas. El ministro del Interior, Juan Zapata, se refirió al informe del asesinato del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Afirmó que está listo y que se trata de una evaluación de la orden de servicio. El informe, Liz y amigos, tiene que ver con la custodia policial que tenía el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Es sobre eso. Escuchemos. A ver, el informe ya está listo. Eso ya lo hemos venido diciendo, la Dirección General de Inteligencia, que al final es una evaluación de la orden de servicio, de lo que se ejecutó ese día. No es un informe investigativo. El informe investigativo, por lo que hemos hablado hoy, que el COESCOP demora hasta más de 60 días de poder hacerlo, eso continúa asuntos internos. Sin embargo, lo que yo les he dicho, en las próximas horas yo tendré que hacer la consulta a quien es la titular de la investigación, que es la Fiscalía General, por la posibilidad de este informe hacerlo público, porque